Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio entrevistamos a Martín Tetaz. Él es economista especializado en economía del comportamiento, investigador, docente, divulgador y speaker. Hola Martín, es un gusto tenerte el día de hoy en un episodio del podcast Aula Magna. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. El gusto, por supuesto, es mío. Para comenzar, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti y qué te inspiró a especializarte en economía del comportamiento? Mira, fue la suerte, fue un fenómeno absolutamente aleatorio porque yo me gradué de economista en el diciembre del 2001 y en el 2002 yo quería seguir estudiando, pero no tenía muy definido en qué especialidad o qué maestría hacer. Y justo le entrega a la Academia Sueca el Premio Nobel de Economía a Kahneman, es el padre de la economía del comportamiento, es un psicólogo, entonces era medio se habían vuelto locos los economistas que premiaban a un psicólogo, ahí había algo que ameritaba ser estudiado, y entonces a continuación empecé a estudiar psicología para poder comprender un poco mejor el disclaimer que la mayoría de estos autores que trabajaban en temas de economía de comportamiento tenían, era, aunque no tengo formación en psicología, yo digo, bueno, tengo que tener formación en psicología para poder opinar de este tema, había como una oportunidad ahí, un nicho, y bueno, me apasionó, la verdad que cuando, en última instancia, la economía, Jorge Lanata, que es un periodista muy importante de Argentina y de Latinoamérica, dice siempre que la economía es una rama de la psicología, ¿no? Porque se trata de personas que toman decisiones y tienen que pensar, evaluar costos, beneficios, bueno, en última instancia, algo es susceptible de ser analizado por parte de la psicología mucho mejor, inclusive que de la sociología. Sí, definitivamente. ¿Cuál es el comportamiento económico psicológico que más te sorprende? Hay muchísimos comportamientos. En Argentina, uno de los dos fenómenos que son muy marcados ahora y que tienen mucho que ver con las crisis recurrentes son, primero, la ilusión monetaria. Nosotros tenemos altísima inflación en Argentina y mucha gente se comporta como si los valores nominales fueran más importantes que los valores reales. Por ejemplo, por mencionarte un caso, hay un crédito hipotecario, un sistema de créditos hipotecarios en Argentina que se llamó UVA, por unidad de valor adquisitivo, que obviamente iban ajustando al ritmo de la inflación y mucha gente cree que debe el doble que antes y en realidad no debe el doble que antes, del mismo modo que se da cuenta cuando le tocan los ingresos. O sea, en Argentina los salarios hoy son probablemente 10 veces lo que eran en términos nominales los salarios hace 6 o 7 años atrás, y nadie cree que gana 10 veces más, digamos, la gente se da cuenta que eso es una ilusión y que simplemente es un efecto de la inflación. Sin embargo, con las deudas sí parece haber esa ilusión monetaria y la gente entonces cree que debe más, aunque en realidad en términos reales debe menos. Ese es uno de los factores, pero el otro, por ejemplo, tiene que ver con la ilusión fiscal. Hay ahora un entusiasmo porque el gobierno propone bajar el impuesto a las ganancias para la clase media, pero Argentina tiene déficit fiscal y uno pregunta, pero ¿cómo lo van a financiar? Es evidente que lo van a financiar con más emisión monetaria que va a generar más inflación, pero la gente esa parte no la ve. Vamos, hay una ilusión fiscal, la sensación de que el Estado lo puede pagar, entonces el público le reclama al Estado que pague determinadas cosas o que baje impuestos y es relativamente fácil hacer demagogia y decir, bueno, está bien, yo bajo los impuestos que ustedes me piden o subsidio el gasto de la energía o subsidio algún tipo de gasto que ustedes me piden y después de algún lugar tiene que salir ese dinero, ¿no? Sí, definitivamente. Y es muy curioso eso porque en Ecuador sucedió un fenómeno parecido, que fue que cuando se dolarizó, las personas sintieron que perdieron un montón de plata, pero no es que perdieron, era que el sucre, nuestra moneda que teníamos antes, no valía nada. Exactamente. Bueno, una situación muy parecida. Acá nosotros tuvimos una suerte de dolarización en los 90, que fue una convertibilidad, una caja de conversión que funcionaba muy parecido a la dolarización y efectivamente pasaba exactamente lo mismo que tú estás comentando para Ecuador. Y después hay muchos otros sesgos en el comportamiento, como inversores, por ejemplo, las personas, hay un sesgo que se llama sesgo atencional. Entonces nos focalizamos más en algunas cosas. La gente cree que hay más inflación de la que en realidad hay. ¿Por qué? Pues, primero hay mucha inflación en Argentina, pero la gente tiene la sensación de que los números que reporta el Instituto de Estadística están de alguna manera pinchados, porque uno no mira los precios que no se mueven, uno tiene un sesgo para mirar los precios que se mueven. Entonces tiene la sensación de que la inflación es más alta. O el sesgo atencional que te comentaba de los inversores, que miran los precios que se publican, pero entonces, por ejemplo, creen que el real estate o el ladrillo, como le decimos en Argentina, es un poco más seguro porque no ven los precios todos los días. Ven los precios de las acciones, sí, entonces dicen, no, yo no podría tener plata en acciones porque las acciones de las compañías un día bajan, suben 5%, otro día bajan 5%.
Sí, pero los precios de propiedades también hacen el mismo recorrido, solo que nadie que se compre una propiedad va al otro día a tasarla en la inmobiliaria y la semana siguiente otra vez a tasarla a ver cuánto vale su inmobiliaria. Pero la verdad es que el real estate también, en las operaciones que efectivamente se hacen, que es lo que yo llamo el precio efectivamente cerrado, y ahí tenés otro sesgo, parece una mamushka de sesgos esto. Tenés otros, sí, porque la gente cree que los precios que están publicados son referencia de algo, ¿no? Y el precio real en la economía es el valor al cual se cierra la transacción, no el valor que está publicado. Yo digo que mi casa vale $500.000 porque yo la pongo en la inmobiliaria $500.000 y tengo el cartel en venta en $500.000 y pasa un año y la casa no se vende, es evidente que no valía $500.000. Claro. Que valía, el precio es el valor al cual efectivamente se cierra la operación, ¿no? Sí, definitivamente. Cambiándote un poco de tema, una de mis conferencias favoritas, o sea, de mis TEDx favoritos, es una que diste en TEDx Córdoba en el 2014, donde hablas sobre una gran pregunta, que es, ¿se puede comprar la felicidad? Y te tengo unas preguntas sobre tu investigación que presentaste ahí. ¿Se puede incrementar la felicidad si se incrementa el sueldo de una persona? La respuesta sería depende. Depende y si me apuras un poco, mi respuesta más rápida es no, por múltiples razones. Primero porque hay un efecto acostumbramiento, es decir, la gente se habitúa rápidamente a su nuevo nivel, entonces tal vez cuando vos tenés un aumento de sueldo, en los reportes de satisfacción, las preguntas estas que hacen los investigadores, que son muy simples, le preguntan a la gente cuán satisfecho estás con tu vida en una escala de 1 a 10, por ejemplo, que le pongas nota al boletín de tu vida, o si vos en una escala más cualitativa, si vos sos muy feliz, algo feliz, poco feliz o para nada feliz. Ese reporte subjetivo de felicidad efectivamente se mueve cuando la gente tiene un aumento, sobre todo si es inesperado, si es una sorpresa y alguien le dice, uy, mira, tengo una buena noticia, te llama tu jefe, estamos muy contentos con tu trabajo, vas a ganar un 10% más. Y la gente está contenta y está feliz al principio, pero se habitúa rápidamente al nuevo esquema. Hay muchos ejemplos de efecto de habituación que podemos ver. Uno es el de las pantallas de televisión. Yo soy de una generación que veíamos el fútbol, los partidos de fútbol en la televisión blanco y negro de 20 pulgadas. Ese era el estándar en la década del 80 en Argentina y en buena parte del mundo. Y ahora los ves en una televisión de 42 pulgadas en tu casa, que es un cine prácticamente. Y sin embargo no estás más satisfecho viendo un partido hoy que lo que estabas hace 30 o 40 años atrás. Digamos. Hay como un acostumbramiento que solo te das cuenta de ese acostumbramiento cuando volvés al original. Cuando volvés, si mañana te sacaran la televisión que tenés en tu casa y te pusieran una tele de 20 pulgadas blanco y negro, seguramente sentirías el golpe. Pero de otra manera te acostumbras muy rápidamente. Y en segundo lugar, porque hay un efecto comparación que nos importa más que el efecto de nivel absoluto del salario. Es decir, somos animales sociales y por lo tanto estamos acostumbrados a ordenarnos jerárquicamente de alguna manera y el mercado resuelve eso con la billetera, digamos, nos ordenamos con la billetera y por lo tanto yo, más que de mi propio salario, mi nivel de satisfacción en mi trabajo y en mi persona depende de cuánto gano yo en comparación con los demás. Y eso tiene bastante lógica también, porque es como una fuente de información. ¿Cuánto debería ganar yo como profesional? No tengo idea, entonces miro cuánto ganan mis colegas. Y si yo gano un poco mejor que mis colegas, quiere decir que conseguí algo mejor de lo que me podían merecer. Y si gano un poco menos, estoy insatisfecho porque quiere decir que mis colegas, que son igual que yo, están ganando un poco más. Entonces, hay más importancia a veces en la comparación de ingresos que en el nivel absoluto. En una oficina donde todos tus compañeros tienen 20% de aumento y vos tenés 10% de aumento, estás menos feliz que ayer. Y vos decís, pero ¿cómo? Tendría que estar más feliz si gano 10% más que ayer. Sí, pero ahora te enteraste que tus compañeros consiguieron 20% de aumento y tenés una bronca bárbara porque no entendés por qué a vos te dieron menos. Tienes toda la razón en todo eso. Parece algo tan claro, pero a veces no nos damos cuenta que no es solo sobre números, sino también cómo te sientes con el resto. Y creo que por eso la envidia es una de las emociones que mueve un montón, o sea, de cómo actúas. Sí, como te decía, esa envidia tiene como dos partes, ¿no? Una parte que es simple búsqueda de información. Es decir, yo tengo que saber, yo me recibo, por ejemplo, de abogado, de contador, de economista, de lo que sea. Yo no tengo la menor idea de cuánto gana un profesional que se acaba de recibir. Entonces, lo normal es que yo mire cuánto gana el resto. No tanto por una cuestión de envidia en el mal sentido de la palabra, en el sentido peyorativo, sino como una búsqueda de información sana. Miro alrededor porque tengo que ver dónde estoy parado yo.
Pero también es cierto que está el sentido negativo de la envidia, que por ahí sugerías tú, que tiene que ver esencialmente con que, como te decía, nosotros nos ordenamos socialmente. Siempre nos ordenamos socialmente. Yo en la escuela, cuando yo era chico, íbamos a la escuela, el día que te comprabas unas zapatillas nuevas era el día donde vos te medías socialmente en el aula. Entonces había como una suerte de debut de las zapatillas nuevas y había una ceremonia ritual en la cual te pisaban las zapatillas y el que podía comprarse la zapatilla de mejor marca de alguna manera, bueno, se vanagloriaba de tener una zapatilla de mejor marca. Hoy no importa, a los chicos no les interesa la marca de la zapatilla, pero miden el celular. Entonces los chicos cuando ya tienen 8 o 10 años, resulta que quieren un celular. Y uno dice, pero ¿por qué un chico de 10 años va a querer un celular? No, en realidad no es que lo quieren ellos para jugar ellos en la casa, lo quieren porque en el aula, su estatus social dentro del aula crece con el celular. Y esto es un tema que no tiene nada que ver con el sistema económico. Si vas a Cuba, vas a ver que exactamente pasa lo mismo, ¿no? Se ordenan, por ejemplo, en Cuba con el celular directamente, pero hay otros ordenamientos sociales, como por ejemplo en Cuba las chicas se ordenan por la forma que tienen cuidadas las uñas. Entonces, vos podés cambiar el organizador social, pero siempre hay una necesidad que es innata de nuestra especie, de ordenarnos socialmente de alguna manera, bueno, y entonces los ingresos permiten ese ordenamiento, y la envidia es una suerte de sensación de insatisfacción por estar ordenado en un lugar más bajo del que uno querría, ¿no? Otra cosa que me sorprendió fue la curva de la felicidad en la edad, que tú dices que uno se vuelve más infeliz y después se vuelve más feliz. ¿Por qué la gente es menos feliz desde los 40 a los 50 años? ¿Qué es lo que pasa que te hace ser infeliz? Primero, ese es uno de los resultados más ratificados en todas las investigaciones. Nosotros lo encontramos para Argentina, pero en todas las investigaciones internacionales de economía de la felicidad se encuentra este resultado en las encuestas. La gente reporta niveles de satisfacción altos en sus 20, digamos, se cae la satisfacción entre los 40 y los 50 y vuelve a crecer en los 60, 70, ¿no? Los abuelos están de vuelta felices, para simplificarlo. Y la sospecha tiene que ver con dos cosas. La primera es que, bueno, vos cuando estás en los 40 y en los 50 tenés un montón de responsabilidades y de cargas con tu familia y con los chicos que son chicos y con tu trabajo donde tú recién estás desarrollándote, digamos. Entonces es un momento de mucha tensión y de mucho estrés en la vida de las personas, en primer lugar. Y en segundo lugar, que cuando estás en los 40 también estás enfrentando la realidad de tus expectativas. En general en los 20 todos creemos que nos vamos a comer el mundo y que vamos a hacer, no sé, todo chico que tiene 14 o 15 años sueña que va a jugar al fútbol en la primera división del club que le gusta. No sé la versión en las mujeres cuál es, pero en los hombres es así, ¿no? Todos pensamos que algún día vamos a jugar y cuando empezás a cumplir años y no te convocan, te das cuenta que no vas a ser un jugador profesional de fútbol y tenés una de tus primeras desilusiones en la vida. Y lo mismo pasa con la carrera después. Uno empieza a estudiar con una expectativa hacia los 40, 50, y no todo el mundo triunfa. Entonces lo que empieza a pasar es que mucha gente tiene que encontrar la realidad, se choca contra la realidad en sus 40, en sus 50, y ese hecho de chocar contra la realidad le genera también disatisfacción. Y por otro lado, la explicación de por qué mejora la satisfacción cuando ya nos vamos poniendo más viejos, probablemente tiene que ver con que empezamos a valorar mejor otras cosas. Entonces ya no en primer lugar ya la cuestión económica deja de ser una preocupación tan grande porque ya estamos más ordenados, ya no tenemos hijos a nuestro cargo, entonces ya con lo que ganamos estamos más o menos bien, entonces ya no estamos tan preocupados en lo económico y empezamos a disfrutar otras cosas que son las que todas las investigaciones muestran que efectivamente mueven la aguja de la satisfacción, que esencialmente son las relaciones sociales. Entonces le damos más tiempo a comer con amigos, a vernos con la familia, a pasear con los nietos, los que son abuelos, o con los hijos, los que son padres. Entonces empezamos a valorar más las cosas que efectivamente mueven la aguja de la satisfacción, que como te decía, tienen que ver con nuestra vida social. Sí, creo que eso también puede explicar por qué cuando, bueno, no sé si es que pasa esto en Argentina, pero sé que pasa en Estados Unidos y en Ecuador, que cuando los hombres tienen un midlife crisis se compran un carro. Con los hombres, también pasa con las mujeres. Hay más mascotas que hijos en Argentina y gastamos más dinero en darle de comer a las mascotas que en darle de comer a los hijos prácticamente. Y es cierto que el hombre también tiene otro sustituto de la felicidad en la mediana edad, que es el auto, típicamente. Entonces muchas veces el hombre, el aspiracional del hombre se transita o se canaliza
por un bien material que es el auto. Las mujeres es otro, por ahí son las carteras, los zapatos, es otro aspiracional. También seguramente hay mujeres que quieren tener un auto lindo, pero en general, cuando vos ves dos autos midiéndose a ver quién tiene la cola del pavo real más grande, para decirlo de manera discreta, lo que te vas a encontrar es que en general se bajan dos hombres del auto. Es decir, no vas a encontrar mujeres tratando de pavonearse con sus autos. En general no. Ya que mencionaste los hijos, también en esa conferencia dijiste que las familias que tienen más de o sea, tener más de tres hijos no te incrementa la felicidad. Y a mí me da mucha curiosidad eso porque soy la mayor de cuatro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Sí, nosotros también somos cuatro, mi familia, y tengo ahora tres. Así que, pero dos de ellos vinieron en partida doble porque son mellizos. Pero lo cierto es que efectivamente la gente, eh, primero, este es un resultado empírico, no es una opinión ni es una teoría, es un resultado empírico. El resultado empírico es que efectivamente hay cosas que nosotros creemos a priori que nos van a hacer más felices que no es lo que ocurre. Uno es el de los ingresos que discutíamos más temprano y el otro es el de los hijos. Ese es un resultado muy fuerte. Sistemáticamente las familias que tienen más hijos no son más felices y esto puede tener que ver con múltiples razones. Una de las razones, por ejemplo, es que los hijos, además de darnos un montón de satisfacciones, también implican un costo. No en términos económicos, ¿no? O mejor dicho, no solamente en términos económicos, sino que muchas veces en términos de las cosas que tenemos que resignar de nosotros mismos. Es decir, las posibilidades, yo con mi mujer ya no tengo las vacaciones que tenía, que me iba 15 días solos al Caribe cuando tenía 10 años menos, obviamente, porque están los chicos y las vacaciones ahora tienen otro plan, y entonces, por mencionar un ejemplo, pero evidentemente los hijos vienen con el combo, vienen en la cajita feliz, no es que en la cajita feliz hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan, y cuando uno piensa en tener hijos y toma la decisión de tener el hijo, en general sobrevaloramos los aspectos positivos de lo que creemos que va a pasar y no los aspectos negativos. Entonces, eh, por ejemplo, una investigación que sería muy interesante hacer es probar, este es un experimento que alguien tendría que hacer, yo no lo vi ni lo hice yo, probar cuántos hijos tienen aquellas personas que cuidaron hijos antes. O sea, por ejemplo, las chicas que hicieron de babysitters o de niñeras, como le decimos acá, si efectivamente son más propensas o menos propensas a tener hijos. Y mi sospecha es que son menos propensas, porque en la previa, cuando uno sueña con el ideal de la familia y de los hijos, uno sueña que está en el parque con los chicos jugando a la pelota y el perro corriendo y uno tomando sol, todo tranquilo. Y tengo malas noticias, no es así, digamos. Si bien hay momentos de satisfacción, también hay mucho estrés. El nivel de estrés de una familia con hijos es alto y inclusive es causa de divorcio. Hay, por ejemplo, estadísticas que demuestran que las familias con más hijos tienen una tasa de divorcio más alta porque obviamente hay niveles de estrés y de conflictividad más altos y no todo el mundo los tramita bien, ¿no? Sí, tienes toda la razón en eso. Topando un poco el tema de Argentina, ¿cuáles son los grandes problemas de competitividad que afronta Argentina actualmente? Argentina tiene un problema que es el exceso de Estado y que es un Estado muy ineficiente en Argentina. No hay, en el mundo en general el tamaño del Estado dejó de ser una discusión, es una discusión vieja. Hace por ahí 30 años se discutía si tenía que haber más o menos Estado. Ahora hay ejemplos de países exportadores, Alemania, uno de los principales exportadores del mundo, con un Estado grande, Singapur, otro de los principales exportadores del mundo, con un Estado chico, y no pasa nada, digamos. No tiene que ver el tamaño per se, sino que lo que yo necesito es que el Estado que me cobra impuestos me lo devuelva en bienes públicos de buena calidad, en infraestructura buena, en una burocracia que sea ágil y dinámica. Y lo que ocurre en Argentina es que tenemos la peor de las combinaciones, es decir, tenemos impuestos altos, pero del otro lado tenemos una burocracia que traba un montón de negocios y hay que pedir permiso para hacer cosas increíbles en Argentina. Un proyecto de construcción inmobiliaria puede estar parado durante 2 años en Argentina hasta que consiga un permiso de edificación. Y todo esto traba negocios y cambiamos las reglas de los negocios permanentemente. Y entonces rompemos incentivos para los negocios. Y arriba de eso nos cobran, como te decía, impuestos altísimos. Y los bienes públicos, en términos de la infraestructura del Estado, de los puertos, de los servicios energéticos, etcétera, son de baja calidad. Entonces, estamos en una trampa de desarrollo y que nos hace que nosotros para agregar valor en Argentina tengamos que agregar Estado. Y esto se nota mucho en nuestras exportaciones. Es muy difícil exportar para Argentina porque
internamente uno agrega valor y agrega estado y el producto es más caro y no pasa nada, el consumidor sufre nada más. Pero en el mundo, cuando uno agrega estado y lo quiere cobrar, en el mundo no te lo pagan. Entonces eso hace que sea difícil competir, nos quita competitividad global y hace que nosotros tengamos problemas de escasez de divisas sistemáticamente. Sí, yo creo que también es importante pensar en la cultura. Cuando uno se refiere al tamaño del Estado, uno no puede comparar la cultura latina con la cultura que sea de países europeos, o sea, como Alemania o países nórdicos, porque evidentemente los políticos que agrandan el tamaño del Estado en Latinoamérica se han hecho millonarios. De ejemplo, Kirchner, Rafael Correa, Chávez, pero en Europa no se dan esos casos. Sí, no solamente, yo siempre digo que la corrupción no tape la ineficiencia. No es solo un problema de corrupción, el problema de la corrupción es un problema distributivo, nada más. Es decir, el problema de distribución, pues, tú tienes la misma torta, solo que alguien se queda con la porción que te tocaba a ti. Ese es el problema distributivo. Acá el problema es de ineficiencia, se achica la torta. Entonces el Estado es uno de los responsables de que la torta sea cada vez más chica. Después está la pelea distributiva también de esa torta, pero el problema principal es que se achica mucho la torta, es mucho más. Argentina prácticamente tiene el mismo nivel de ingreso per cápita que tenía hace 30 años atrás. Está virtualmente estancada hace 30 años. Entonces eso obviamente hace que toda cuestión después distributiva recrudezca y que la corrupción esa duela muchísimo más. Es decir, se sienta mucho más porque se da en un contexto en el cual encima se está achicando la torta. Sí, evidentemente. En una de tus entrevistas reconoces que la gestión de la pandemia argentina fue un desastre. Si bien es cierto que la pandemia afectó a todo el mundo, es evidente que la manera que reaccionó cada gobierno, dada su realidad económica, ha marcado el diagnóstico económico de cada país. Tanto en Ecuador como Argentina cerraron el país más cuando había menos casos, o sea, al principio de la cuarentena. ¿Cuál es tu explicación psicológica o la razón por la cual el gobierno de Argentina manejó tan mal la situación, considerando que no existía ninguna evidencia de que cerrar el país iba a ser la solución? Primero, en el mundo en general, hubo un sesgo respecto de la pandemia muy marcado que se llama framing effect, un efecto de encuadre, ¿no? Es decir, el foco estuvo puesto en la cantidad de muertos en términos absolutos y los números lucían realmente preocupantes. Si uno hubiera planteado el problema de la pandemia al revés, no con esto quiero bajar el precio de la pandemia, es un problema importante, ahora voy a abundar, pero si uno hubiera planteado que 99,99% del mundo no falleció por el coronavirus, digamos, uno dirá, bueno, entonces tan grave tal vez no es. Y no sé si justificaba la magnitud de las medidas que se tomaron. Sí, por supuesto, justificaba tomar medidas, pero no sé si esa magnitud, en primer lugar. En segundo lugar, los presidentes en muchos lugares del mundo tienen algo que se llama sesgo de acción, o sea, necesitan actuar. Es como, hay una investigación que se hizo, creo que es en Colombia, si no estoy equivocado, se hizo con datos del fútbol argentino, de cómo se patean los penales. Los arqueros en general, cuando se patea un penal, el penal es un juego de suma cero, digamos, uno de los dos gana, y es una suerte de piedra, papel o tijera, el juego de piedra, papel o tijera, porque hay para el arquero tres opciones, o se queda en el medio del arco, o se tira a la derecha, o se tira a la izquierda, y para el jugador que va a patear también son esas tres opciones, o patea al medio, o patea a la derecha, o patea a la izquierda. Es un piedra, papel o tijera. Sin embargo, los arqueros rara vez se quedan en el medio, o sea, se quedan mucho menos de lo que normalmente deberían quedarse desde lo que la teoría de los juegos óptimamente sugiere. Y eso lo que demuestra es que hay, la tribuna de alguna manera le perdona al arquero que se haya equivocado y se tire para el otro lado. Lo cual es ridículo para alguien que no mira fútbol. Alguien que no conoce el deporte y no mira fútbol, le parece increíble que nadie le diga nada al arquero que va para el otro lado, que va a la pelota. Y uno dice, pero el arquero se está tirando para el otro lado, no lo insultan. No, no. La tribuna entiende que el arquero tuvo que adivinar y bueno, puede haber, es una moneda al aire. Ahora, cuando el arquero se queda en el medio demasiado, la tribuna se empieza a poner nerviosa y dicen, che, te pagamos para atajar. Trata de atajar la pelota. Y los políticos tienen el mismo sesgo. Es un sesgo de acción. Entonces ellos sienten que los eligieron para tomar decisiones. Y que si ellos no toman decisiones, y muchas veces la mejor decisión es no hacer nada. O no necesariamente mostrarse demasiado. No hay peor cosa que un político con iniciativa a veces, ¿no? Sobre todo cuando no amerita la situación o no hay bases científicas ciertas para tomar decisiones. Y lo que faltó mucho en el mundo, y particularmente en Argentina,
fue basar la política en datos. Y esto es un problema que trasciende a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue desnudarnos y mostrarnos de qué estaba hecho el Estado. El Estado está hecho de un montón de políticos que no, hace muchos años en Argentina se acostumbran a tomar decisiones en base a levantar el dedo a ver, mirar para qué lado viene el viento o tener o alguna presunción o alguna intuición, pero que no se basan en datos. La política que no se basa en datos produce malos resultados. Entonces en Argentina, no basarnos en datos y no basarnos en ciencia generó que terminemos en el 10% de los países con más caída de la economía, en el 15% de los países con más muertos por millón de habitantes. Una de las peores combinaciones, porque ni siquiera no cuidamos la economía y tampoco cuidamos la salud. ¿Y crees que se haya incrementado la pobreza en Argentina puede causar aún más muertes de las que se hubieran causado si es que no se hubiera cerrado tanto la economía? No, realmente no, la respuesta es no, hay que verlo en el largo plazo. Creo que hay otros problemas más graves. Por ejemplo, dos problemas más graves de haber cerrado tanto la economía. El primero, en materia de salud, cayeron mucho las consultas preventivas de enfermedades cardíacas y oncológicas. Te estoy diciendo dos cosas gravísimas. No es que la gente dejó de hacerse una cirugía estética para que los pómulos lo hicieran mejor. La gente dejó de controlarse el corazón y dejó de controlarse tumores en Argentina. Y esto tiene consecuencias de largo plazo que sí son graves. No creo que en la magnitud comparable con los 51.000 muertos que tuvimos por la pandemia, no creo que tan graves, pero sin duda graves. Y la segunda es en materia educativa. Si los colegios cerrados durante tanto tiempo en Argentina dejaron en lugares donde ni siquiera ridículamente cerrados, en regiones enteras que no tenían circulación viral, hicieron que 1,5 millones de chicos de los sectores más desprotegidos de la Argentina perdieran un año completo, perdieran todo contacto, ni siquiera por WhatsApp con la escuela, total contacto durante un año. Y esos chicos, la única esperanza que tenían de salir de la pobreza estaba en la educación temprana, en la educación inicial, en la educación de los primeros años. Toda la investigación científica, por ejemplo, de James Heckman, del Premio Nobel de Economía, demuestran esto. Entonces, Argentina se dio el lujo que no podía darse de encarar una cuarentena demasiado larga que no podía pagar, y ahora estamos viendo las consecuencias de esa cuarentena larga en términos de inflación, por ejemplo, y de darse el lujo de privar de educación y de salud a mucha gente que por razones de vulnerabilidad económica o de condiciones de salud delicadas, como acabo de mencionar, no podían darse ese lujo. Sí, tienes toda la razón. Tengo una pregunta que es más, o sea, sobre la psicología de los argentinos. ¿Por qué se volvió a votar por un candidato de la misma línea de los Kirchners, aunque sea evidente de que el kirchnerismo ha causado mucho daño en Argentina? Bueno, en realidad yo considero que desde 1946 fue cuando Perón comenzó la decadencia argentina, eliminando la prosperidad y el futuro de crecimiento. Hay un problema general de los países de América Latina, que César Zucco y Diana Campelo, dos economistas de Princeton, escribieron hace un tiempo, y que recomiendo que los googleen, que es que en los países latinoamericanos somos muy malos para identificar cuánto de lo que nos va bien es por la gestión del gobierno y cuánto por el viento a favor que sopla de afuera. Entonces, Argentina durante el kirchnerismo tuvo los mejores términos internacionales de precios internacionales de su historia. Soja, que es nuestro producto de exportación número 1, 4 veces más alto el valor, a $600. La década anterior había estado a 150. Bueno, los países petroleros lo vimos en Venezuela y en otro país, Ecuador también, como país petrolero tuvo una abundancia en ese momento. Y el problema es que cuando está esa abundancia, el gobierno que está a cargo obviamente dice, este soy yo, esto que está pasando es gracias a mí. Y después cuando eso se acaba, se agota, porque los precios internacionales ya no son los que eran antes, el gobierno usa todas las reservas que tiene, en todo sentido, energéticas, de inversión, reservas internacionales del Banco Central, para estirar la fiesta todo lo que pueda, y al que el gobierno que sigue le toca pagar esa fiesta. Digamos, y la gente no es muy buena para distinguir esto, pues la habilidad del piloto sí es porque le tocó una época de tormenta o le tocó el mar calmo, ¿no? En primer lugar. O sea que ahí hay un problema. Pero en segundo lugar, realmente al gobierno que siguió, al gobierno de Macri, no le fue bien en lo económico, es para otro programa discutir por qué, pero no le fue bien en lo económico, y la gente en Argentina simplemente lo que hizo fue castigar, y tampoco es que con eso le alcanzaba al kirchnerismo para volver. Una jugada política muy, muy interesante de parte del kirchnerismo, que es que se disfrazó de no kirchnerismo. Entonces, la propia Cristina Fernández, que había sido la presidenta en el periodo anterior,
en vez de ir de candidata de presidenta, aceptó ir de vicepresidenta y postuló de presidenta a una persona que había sido muy crítica de ella dentro del peronismo, dentro del propio movimiento político, y que aparecía a la luz de mucha gente que era crítica con el gobierno de Macri, aparecía como una opción moderada. Entonces muchos decían, bueno, en una de esas puede ser que venga una suerte de kirchnerismo más moderado, que no cometa los excesos que cometió el anterior, que tenga Alberto Fernández, el nuevo presidente, no es Cristina. Esta ilusión un poco, y también la voluntad de creer, ¿no? La voluntad de creer, que muchas veces la gente tiene la necesidad de ilusionarse con un proyecto, con algo, y en ese momento lo supo aprovechar bien el kirchnerismo. Sí, y yo creo que Ecuador podría ir en el mismo camino y por eso quiero que les recomiendes a los ecuatorianos qué hacer, porque ya nos acercamos a la segunda vuelta y uno de los candidatos es un candidato de Rafael Correa. Evidentemente, cuando le tuvimos a Correa, el precio del petróleo era mucho más alto, entonces se tuvo un gobierno mucho más estable de un gobierno que tuvo que afrontar pandemia, terremoto y miles de otras cosas. ¿Qué les recomiendas a los ecuatorianos en el momento de juzgar al siguiente candidato? Es muy fácil, esa es la más fácil de todas las que me hiciste, que miren a Argentina, que miren lo que está pasando en Argentina, sin lo que está pasando en general en América Latina es que toda la región está sufriendo los términos de intercambio que no son los que eran antes, que se acabó ese viento a favor tan fuerte. Ahora circunstancialmente se están recuperando los precios de algunos commodities por lo que pasó con la pandemia, pero tampoco vamos a ver cuánto dura. Entonces, quiero decir, ya uno añora las épocas que fueron, pero el panorama es muy distinto y ya lo están viendo, tienen la suerte, los ecuatorianos tienen en este sentido la suerte de que están viendo el futuro anticipado. Así como tuvimos la suerte de ver la pandemia en anticipado de lo que estaba pasando en Europa, de alguna manera nos permitió anticipar lo que podía pasar en América Latina, que efectivamente terminó pasando, acá pasa una cosa parecida. Lo que está pasando en Argentina ahora es una muestra de que eso podía ser una ilusión, de que el bienestar que tuvo transitoriamente el kirchnerismo en Argentina entre 2013 y 2015, esencialmente se debía a los precios internacionales tan favorables, que cuando esas condiciones no están, el populismo sin dinero hace más daño que soluciones. Sí. Muchísimas gracias por respondernos todas estas preguntas. Como última pregunta, quería que nos cuentes dónde te pueden encontrar nuestro público para seguir escuchando tus ideas y todas tus reflexiones. Tengo una página que es www.martintetaz.com y después en las redes sociales, por supuesto, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales también estoy. Muchas gracias, Martín. Ha sido un gusto tenerte en este episodio el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.